En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Les aseguro, dice el Señor, que si su justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, ciertamente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Estos hombres, Jesús los va a atacar muchísimo, porque ellos se van a preocupar tanto en el aspecto externo, en las prácticas, súper disciplinados en su vestuario, en la forma como comportarse en el templo y todo. Eran radicales y hasta escrupulosos, pero se les olvidaba lo más importante, que era el corazón. ¿Qué era el corazón? Ellos pensaban, como dijo aquel, ¿verdad? Yo soy mejor que aquel que está en la puerta, porque yo sí doy limosna, pago el diezmo, ayuno 3 veces por semana, porque yo no soy un adúltero, porque yo esto. Y Jesús va a decir, se les olvida lo más importante, que es la misericordia, que es la justicia. Ellos, hermanos, se consideraban buenos, se consideraban justos, porque en vez de ver sus propios defectos, se fijaban más en los defectos de los demás. Y no veían ellos que había una imperfección que tenían que trabajar, una imperfección grande. La primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel, nos ilumina sobre cuál es el querer de Dios para cada uno de nosotros. El hombre no solamente se salva por conocer la palabra de Dios, por conocer los mandamientos, no. O por saberse la Biblia de memoria, no. La salvación viene, hermanos, y hoy el profeta Ezequiel es bien claro y dice que el justo se salvará por sus obras y el perverso se condenará por sus obras también. Entonces, ¿qué significa? Que lo que define a un cristiano no es lo que sabe, no es todo el conocimiento que acumula, sino la forma como aplique ese conocimiento y cómo vivimos nuestra vida. Y esa vida, hermanos, no es que no se va a notar, ¿cómo no? Se va a notar. Y se va a notar principalmente ¿dónde y cómo? En el trato con los demás. Y es lo que dice hoy el Señor. Es lo que nos dice hoy.
¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? Miren, no matarás, y el que mate a su hermano será llevado al tribunal. No matarás. Pero yo les digo, miren, aquí es donde viene una cosa bien importante. Todo el que se enoja con su hermano será llevado también al tribunal. Y fíjense que aquí hay una cosa bien importante. ¿El enojo se puede ver? No, usted lo puede disimular. Usted puede estar a la par de una persona que esté enojada y le está sonriendo y le está abrazando si es posible, y en su corazón usted se siente enojado con él. Entonces, asesinar es aspecto externo, ¿verdad? Voy y le quito la vida a una persona. Ese es el aspecto externo. Pero enojarse con una persona es una cuestión interna. Entonces, ¿eso solamente lo ve quién? Dios. Y dice la palabra de Dios que quien se enoja con su hermano también será llevado al tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Miren, hay unos que dicen, ¿dónde aparece en la Biblia que existe que el infierno es fuego? ¿Dónde aparece? Ese invento de los católicos, eso es mentira. El infierno es cuando uno se muere. Ahí termina todo. No. Y en otra parte de la Sagrada Escritura dice, el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¿Se acuerdan? Hay otra parte ahí que habla también. Ese gusano que no muere, que está carcomiendo, y el fuego que no se apaga. Y ese es el destino del pecador. Ese es el destino de un perverso. Y si no cambiamos, y si no luchamos, y si no nos esforzamos por llevar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, si Dios no ve en nosotros ningún esfuerzo, entonces también será nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Porque Dios me va a condenar? No. Vuelvo y repito lo que dice el profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel, que dice que el perverso muere por sus obras, por su pecado. Dios no se complace en la condenación del pecador, sino que lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Alguien dice, mire padre, ¿por qué hay tanta gente malvada, tanta gente perversa? ¿Por qué Dios no manda un castigo para esas personas? ¿Por qué Dios no hace llover fuego sobre esas personas? Porque Dios no se complace en condenar a nadie. Dios, hermanos, espera y espera a que nos arrepintamos, a que cambiemos de vida. Y Dios va a esperar ¿hasta cuándo? Hasta el día que muramos. Y va a estar ahí, esperando. Porque ¿saben una cosa? Cada uno de nosotros valemos la sangre de su Hijo. Es como decir, mi Hijo, dice Dios, murió por estas personas, las compró con su sangre, la sangre de mi Hijo está sobre estas personas, y perder a estas personas, a estos humanos, es perder la sangre de mi Hijo. Entonces Dios no quiere la condenación. Dios no quiere, pero tampoco Dios no nos va a salvar a la fuerza. La salvación es personal. Y esa salvación, hermanos, se gana con nuestra voluntad. Por eso hemos estado diciendo durante estos días, porque la Cuaresma se va rapidito. La Cuaresma se va en lo que menos sintamos, hermanos. Y si ahorita no tratamos de vivir esta Cuaresma como se debe, va a venir la Semana Santa y ¿qué fue? Folclor nada más. Miren, Viernes Santo, no hombre, si esas calles están repletas. Vía Crucis, Santo Entierro, repletas. Pero hay personas que solamente van ese día a la iglesia. Y toda la preparación que implica la Cuaresma, ¿dónde queda? No vamos a misa.
no nos acercamos. Y todas las lecturas durante la Cuaresma nos van a hacer hincapié, van a estar insistiendo día con día para que reflexionemos cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Y que cambiemos. Hermanos, a veces pensamos que cuando el Señor nos invita y nos pide que cambiemos, es como que si el Señor nos quisiera quitar algo. Miren, el cambio en una persona no se da radicalmente de una vez. No. Se da poquito por poquito. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de decir malas palabras y voy a empezar a tratar. Decir, no, esta palabra, no voy a decir malas palabras, no voy a decir malas palabras. Y empieza a trabajar aquella persona, y cuando viene a sentir, ya no salen malas palabras. Vencí esto, ahora voy con otra cosa. Yo soy demasiado impulsivo, que con poquito me enojo, exploto y chispeo a todo el mundo. Entonces voy a tratar de enojarme y tratar de controlarme. Voy a tratar de controlarme, voy a pedirle al Señor la paciencia. Miren, yo por lo general siempre he tratado de, les cuento a manera de testimonio, por lo general siempre he tratado de ser paciente y mantener la calma. Pero cuando uno tiene hipotiroidismo, se me desarrolló el hipotiroidismo, bueno, y hoy que ya me quitaron la tiroides, es una cosa terrible, es una cosa tan terrible que yo jamás la había experimentado, jamás. Y es un impulso de enojo, pero es como si los nervios le agarraran a uno y a veces no es porque le hayan hecho algo, sino por impaciencia, a veces impaciencia, desesperación, pero no estamos hablando de que venga algo premeditado, no, en el momento, de un solo, como que si todo el sistema nervioso se le tensara a uno, y yo solo me quedo pensando, Dios mío, ¿qué me está pasando? Solo me quedo quieto, ¿verdad? Solo me quedo quieto y al ratito va pasando. Y yo pienso, y cuando una persona es así, ¿verdad? Porque yo soy consciente, de hecho la doctora siempre lo preparan a uno, ¿verdad? Y le dice, mire, usted va a sentir esto, va a sentir lo otro, va a sentir acá. Lo van como preparando a uno, ¿verdad? Psicológicamente, que eso que va a sentir, esos impulsos, eso, pero estoy hablando que en esos momentos hasta me tiemblan las manos, empiezo a sudar helado, es una cosa así fea, ¿verdad? Fea, de verdad. Y yo le comentaba eso a Monseñor, ¿verdad? Que me asusto, de verdad. Da como hasta miedo lo que de repente uno puede sentir en ese momento, como si le agarrara una crisis de nervio, crisis de ansiedad y desesperación, todo junto, y hasta taquicardia le da a uno. Entonces es una cosa así horrible. Entonces, claro, eso es por una enfermedad, ¿verdad? Eso es por una enfermedad y es entendible, ¿verdad? Como cuando ustedes tienen familiares que son diabéticos, ¿verdad? Algo parecido les pasa a ellos también. Entonces, pero estamos hablando de personas que tienen el enojo, que con cualquier cosa se enojan. No, ahí es donde yo voy a... por ejemplo, yo estoy así, ¿qué hago? Tratar de calmarme. Y digo yo, no, soy yo el que me estoy sintiendo así, ¿verdad? No debo tratar mal a las personas, no debo enojarme, solamente me callo, me quedo tranquilo y digo, ya va a pasar. Y en cuestión de minutos me pasó, ¿verdad? Entonces, y pienso yo que así, de igual manera, debe ser un proceso en una persona que es enojona, ¿verdad? Que es explosiva, decir, no, esto tiene que pasarme, esto no es normal, esto no es correcto, porque cuando una persona se enoja, dice cosas sin pensar y hace cosas sin pensar, y después vienen las consecuencias. ¿Y por qué le dije esto a mi mamá? ¿Por qué le dije esto
a mi papá? ¿Por qué le dije esto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, o a mi amigo, a mi amiga? ¿Por qué? ¿Verdad? Y ya viene el arrepentimiento. Pero el que tú te arrepientas no significa que a esa persona no le va a doler lo que le dijiste. Y allí es donde viene una cosa importante, de que nosotros tenemos que pensar cómo me sentiría yo si fuera a mí que me trataran así, que me trataran. Hoy Jesús dice, utiliza varias palabras, ¿verdad? Que dice alguien que lo insulte, ¿verdad? Que insulte a su hermano, que desprecia a su hermano. Y yo diría, ¿cómo me sentiría yo si a mí me insultaran? ¿Cómo me sentiría yo si a mí me despreciaran? Entonces, no tengo que hacer yo lo que no quisiera que hicieran conmigo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la reflexión para un propósito de cambio en mi vida. Por ejemplo, y hablando de los vicios, ¿verdad? Del alcohol, del cigarro y de tantas otras cosas, que podríamos hablar de aquellas cosas que cada uno de nosotros deberíamos ir trabajando. Trabajando. Esa es la conversión. La conversión no significa que a usted lo van a meter como viene todo mugrosito, ¿verdad? Lleno de lodo y todo, y lo van a meter en una pila y le van a dar su sacudida. Ya estuvo, ya salió limpiecito, una nueva persona. No. La conversión es un proceso. Es un proceso que se lleva a cabo mediante una reflexión, un compromiso, un propósito y un trabajo diario. Esa es la conversión. Y por eso yo siempre he insistido. ¿Y esa conversión cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar ese proceso de conversión? ¿Hasta que muramos? Bueno, si usted después de unos 2 años, 3 años siente que ya es un alma pura y que ya no peca y no tiene ningún defecto, felicidades, ¿verdad? Pero el común de la gente miserable, como yo, ¿verdad? Pues vamos a tener que luchar con esto hasta el último momento de nuestra vida. Y San Francisco de Sales decía a una mujer que él estaba en paso de muerte y llegó a tocarlo y se signó la mujer piadosa y le dijo, cuidado, no te confundas, no te equivoques, aún estoy vivo, puedo pecar y puedo condenar. ¿Qué significa? Que mientras estemos en este mundo soplando la taza de café y comiendo tamales, no somos santos, ¿verdad? No somos santos, sino que somos hombres y mujeres de carne y hueso que están luchando por un montón de imperfecciones y defectos que, miren, sinceramente, algunos defectos los traemos de familia, ¿verdad que sí? Algunos defectos los traemos de la familia. Por ejemplo, si en mi familia era ambiciosa, entonces, ¿qué aprendí yo? A ser ambicioso. Si en mi familia eran machistas, yo me acostumbré y crecí pensando que es así las cosas, normal. Y miren, y el machismo no existe solo en los hombres. El machismo también existe en las mujeres. Porque, a ver, este hombre machista, que el machismo. No. El machismo también existe en las mujeres. En las mujeres también. Cuando la mamá le dice al niño, los hombres no lloran. O cuando la mamá, ¿verdad?, le aplaude al hijo porque anda con una muchacha, con otra, porque ese es mi hijo, ¿verdad? Ese es mi hijo, mire, con una muchacha y otra. Y a la niña le dice, usted es mujer, usted no tiene que andar haciendo eso. No, entonces significa, ¿qué estoy haciendo? Siendo un machista. Tanto como el niño como la niña deben tener principios y valores. Y no deben jugar ni ella ni él. Pero la mujer piensa que lo no. Y dicen algunos por ahí, mire, el hombre dice puede andar con una mujer y con otra y no pierde nada. La mujer sí. Y eso se lo inculcan las mamás a las hijas. Y no es así. No es así. Y perdón que se lo diga.
Pero tanto una mujer que ande de libertina como un hombre que ande de libertino, a los dos se les puede pegar una enfermedad. ¿Verdad? Y en eso no pensamos. Entonces, por eso tenemos que ir cambiando ese cassette que muchas veces nos ha estado llevando por caminos torcidos y aprender a llevar nuestra vida como el Señor nos pide en el Evangelio. Pero díganme, ¿y cómo vamos a cambiar si ni siquiera vamos a la iglesia? Si ni siquiera vamos a misa. ¿Saben, hermanos? Los que más critican la iglesia, los que más critican y hablan mal de la iglesia, son los que menos se acercan a la iglesia y menos escuchan la palabra de Dios. Si escucháramos más la palabra de Dios y la pusiéramos más en práctica, entonces veríamos los frutos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como la persona que va a pasar consulta. Traje aquel gran montón de medicamentos, se la tomó hoy y dice, no, este medicamento no sirve, y la avienta debajo de la cama. Ay, mire padre, qué mal estoy de salud. Mire montón de medicamentos. Miren, así es la bolsa de medicamentos que tiene la señora, y dice que todo ese medicamento no le ha caído bien, ¿verdad? Y que sigue mal de salud. ¿Por qué? Porque está queriendo poner una farmacia. Solo está a comprar y comprar medicamento y no se la toma. O sea, si a usted le dicen, mire, esta es una infección y se va a tomar este antibiótico durante 7 días, y usted solo se la toma 2 días y no sintió la diferencia, ¿cuántos días tenía que tomárselo? 7. Pero hay personas que esperan que el primer día que se tomaron el medicamento, como no les hizo bien, a comprar otro. Entonces así andan, mire, saltando de un lugar a otro. Así sucede con muchos cristianos, que andamos saltando, mire, saltando, pero nunca nos bebemos las pildoritas de la palabra de Dios para que ellas hagan efecto en nuestra vida. Pidámosle al Señor. Sé, hermanos, que a veces viene el desánimo y a veces por nosotros mismos. Pidámosle al Señor, digámosle, Señor, yo quiero ser una persona nueva, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser una mejor madre de familia, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor cristiano. Ayúdame, pero sobre todo hazme ver el pecado en el que estoy cayendo, el error en el que estoy cayendo, y dame la fuerza de aceptar que estoy equivocado y la gracia de poder cambiar. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.